benchmarks. Eso significaría literalmente bench es banco de trabajo y marks puntos o números. Los datos que obtienes del banco de trabajo. Vale. Llevo todo el tema 2 diciéndoos esto tiene que ver con el rendimiento, pero no es rendimiento. Esto tiene que ver con el rendimiento, pero no es rendimiento. El número de cores, la distribución de cachés, si tiene arquitectura asimétrica, si tiene arquitectura modular, los gigahercios, todo de lo que os he hablado hasta ahora, todo tiene que ver con el rendimiento, pero no es rendimiento. Como siempre os digo, la teoría sirve como detector de idiotas. Entonces, siempre que veáis a alguien diciendo que un procesador es más rápido que otro, porque tiene más cachés, más cores, más compatibilidad con SIMD, más gigahercios, y os diga eso en general, porque yo os digo, en concreto, si dices, este procesador tiene AVX 512, por tanto, este programa en concreto que necesita AVX 512 funciona mucho más rápido. Sí, hasta ahí sí. Pero decir, este procesador tiene AVX 512 y este no, por tanto, el que tiene AVX 512 es mejor, eso es una idiotez como un piano. Lo mismo si tiene más cores, lo mismo si tiene más gigahercios, o lo mismo si tiene cualquier otro número mágico que encontréis. No se ha hablado de IPC, pero básicamente lo mismo. IPC, Instructions per Cycle, instrucciones por ciclo, que eso se mide de aquella manera, o si os ponéis a mirar cosas todavía más chorras como el tema de los teraflops o cosas así. Bien, vale, pues la pregunta obvia es, si todo eso que nos has dicho son formas en las que no se mide rendimiento, ¿cómo se mide rendimiento? Y la respuesta es con benchmarks. Benchmarks, esto es una palabra como tantas en informática que está sobrecargada, que significa muchas cosas al mismo tiempo. Y benchmarks hay de 3 tipos. Y los 3 tienen su sitio dependiendo de qué estemos hablando. Sintéticos, por ejemplo, es muy popular el Geekbench, o los Foronix, o cosas por el estilo. ¿Cuál es la idea? La idea es gente con muy buena intención y pretendiendo hacer las cosas algo que sirva como una medida universal, hace test de pruebas en los que básicamente se prueban todas las capacidades de algo. Esto se aplica para procesadores, para gráficas y demás, y haces test en los que te saca al final un número mágico. Esto tiene no sé cuántos mil puntos en Geekbench, pero ya está, te saca un número. Y ese número tiene que ver con cuánto te fíes de los que hacen el benchmark. Y también tiene que ver con cómo de bien hecho esté y cómo de adaptado esté a lo que los procesadores hacen. Esto es interesante, se puede usar, es útil. Y cuando no tienes una cosa mejor, se puede tirar de ahí. A ojo, puedes decir que si un procesador tiene el doble de puntos de Geekbench que otro, es más que probablemente más rápido. Ya es algo. Eso no lo podías decir de un procesador que tenga el doble de cores que otro. No puedes jugártela ni medianamente decir es más rápido. Entonces esto, como ojímetro básico, no es mala idea. Ahora, cuidado con tratarlo como algo mágico, porque además esto tiene un problema, y es que inevitablemente el benchmark va a ejecutar una serie de cosas que no están relacionadas con trabajo real. Y eso hace que pueda interesarle a los fabricantes optimizar más el procesador para ese tipo de trabajos falsos que se hace en un benchmark y que no tienen un resultado a priori, que para que haga algo de verdad. Entonces, ¿esto es basura? No, esto es útil. Esto viene bien. Ahora, cuidado con darle un valor mágico, un significado mágico. Cuidado con quedaros en, acaba de salir un procesador nuevo, tiene no sé cuántos mil puntos de Geekbench, por tanto es mejor que otro que tiene otros no sé cuántos mil. Cuidado con esas cosas, ¿vale? Y desde luego cuidado con comparar cosas que tienen poquísimo que ver, con por ejemplo los puntos mágicos que da esto en una arquitectura de móvil con los puntos mágicos que da una arquitectura de sobremesa. Tienen juegos de instrucciones distintos, hacen cosas distintas y obtienen resultados distintos, no son muy comparables. A ojímetro y por encima vale, pero
Para tomar alguna decisión respecto a esto, coged diferencias muy grandes. Es decir, no es que este tiene un 10% más de puntos, eso no te sirve para absolutamente nada. Coged diferencias grandes. ¿Entendido hasta ahí? Más. Benchmarks sintéticos en los que se le mete trabajo real. Esto es más interesante que el anterior. Estos ya no pretenden darte un número mágico general, de decirte todo el procesador se resume en este número. Estos son benchmarks sintéticos, benchmarks preparados, pero que ya ejecutan trabajo real. Si tú ejecutas Cinebench, Blender Open Data o benchmark de algunos videojuegos, ahora hablo de eso, lo que tienes es una cantidad de trabajo fijo y estandarizado. Cinebench, por ejemplo, renderiza siempre la misma imagen de una habitación. Y entonces pone a un montón de procesadores a renderizar exactamente la misma habitación y mira el tiempo que tardan. Y en función del tiempo que tardan te da un número, también en puntitos de Cinebench, pero esos puntitos de Cinebench ya no salen de una mezcla de muchas cosas que están hechas de una manera o de otra y le dan más importancia una de otra. Esos puntos de Cinebench ya significan cómo de rápido renderiza la habitación. ¿Me explico la diferencia? Blender Open Data es exactamente lo mismo. Blender es un programa de edición 3D y tú puedes hacer varios tipos de edición sobre Blender y varios tipos de benchmark sobre Blender. Blender Open Data lo que hace es coger siempre las mismas imágenes y las renderiza siempre igual. Y entonces mira el tiempo que tarda en renderizarlas un procesador, otro y el de más allá. Estandarizas un trabajo real, concreto, y haces que corra siempre el mismo trabajo real, concreto. Y luego, la grandísima mayoría de videojuegos tienen también modos de benchmark, sobre todo los videojuegos 3D modernos y demás. De hecho, incluso hay videojuegos, por ejemplo, es muy interesante el caso del Black Myth Wukong, que te deja descargarte el benchmark gratis y no hace falta que te compres el juego, y de esa manera tú puedes correr el benchmark, ver cómo de bien te va a ir el videojuego y en función de eso decidir si te compras el videojuego o no. Te pone un menú y luego ejecutas el benchmark y básicamente te hace un paseo por un río. Termina el paseo por el río y te dice el juego da tantos FPS, esto es el 0,1% low, y en estas calidades tú puedes ir probando las calidades y los ajustes y te va diciendo esto va a tantos FPS, esto va a tantos FPS, esto va a tantos FPS. Lo de FPS ya está hablado, frames por segundo, la cantidad de veces que el juego puede actualizar la imagen por segundo. En cosas como esto o esto lo que te interesa es que tarde lo menos posible. En videojuegos es otra cosa, en videojuegos te interesa que el juego vaya fluido y pueda ir a tantos frames por segundo, pueda ir fluido. Y luego está también el 0,1% low o el 1% low, que es el mínimo, pero tirando el 1% o el 0,1% de los peores datos. Eso es muy interesante, porque eso permite que, primero, cualquiera que no tenga ni idea pueda simplemente darle un botón y que el juego te diga cómo de bien va. Y segundo, que a la hora de comparar el rendimiento de videojuegos entre varias gente que lo ejecuta, puedas comparar los resultados de unos usuarios con los de otros, porque todo el mundo está ejecutando el mismo trozo del juego. Otra vez, benchmarks sintéticos con trabajo real. Ahora, ¿qué es lo que pasa tanto cuando estás renderizando siempre la misma habitación como cuando estás renderizando siempre, como en Blender Open Data, las mismas imágenes, como cuando en un videojuego estás ejecutando siempre la misma zona? Que los resultados pueden ser relativamente poco de fiar. Me explico. Por ejemplo, hay videojuegos, y no pocos, en los que ejecutar la pasada de benchmark te ejecuta una parte del juego que no tiene por qué ser muy exigente. Evidentemente, el fabricante le interesa, al desarrollador le puede interesar que tú pienses que el juego te va mejor de lo que te va y te da los puntos mágicos, te da los números y luego el juego va peor. Hay ejemplos bastante famosos al respecto, los Tomb Raider modernos, por ejemplo, son especialmente famosos a ese respecto, o cosas como el benchmark del Cyberpunk también está limitado en algunas cosas de esas, o, pues, por ejemplo, yo que sé, el Starfield
dependiendo de la zona en la que te metas a testear, el juego va horrible o el juego va súper bien. Entonces, ponerte a mirar siempre la misma ejecución en la misma zona puede ser peligroso. Y aquí ya depende de cómo de bien hecho esté el benchmark sintético con trabajo real y de cómo de real sea ese trabajo real que estás ejecutando. En concreto, por ejemplo, os puedo decir que con los datos que manejo yo, hasta donde yo he visto, el Cinebench merece su fama y merece que sea un estándar de facto a día de hoy, porque en general, si tú miras los resultados de Cinebench de un procesador y miras cómo de bien renderiza 3D luego, miras los test de Corona Benchmark o de Blender Open Data o cosas por el estilo, ves que correlacionan. Ves que los procesadores que hacen el Cinebench muy rápido, también hacen muy rápido el resto de cosas de renderizado 3D. Es decir, que por ese lado a priori bien. Blender Open Data lo mismo, es bastante coherente. Y ya os digo, y videojuegos depende completamente del videojuego. Como os digo, hay videojuegos que son famosos por poner un trabajo mucho más bajo en el benchmark del que ponen luego en el juego real y por tanto no es una buena medida de rendimiento. Y hay otros que lo que hacen es los Total War, sin ir más lejos. El benchmark es una pedazo de batalla súper masiva en la que todo el rato están pasando cosas, en la que todo el rato está haciendo juego de cámara y demás, y normalmente el juego normal no te va a ir tan mal como te va el benchmark. Porque el benchmark dicen, esto es un peor caso. Eso desde el punto de vista técnico es mejor, pero desde el punto de vista de marketing es peor, porque a la gente le vas a dar peores números. ¿Entendéis la idea? Los de trabajo real es obvio. Si yo quiero correr un juego en un procesador con una gráfica, lo ejecuto, me pongo a jugar y obtengo los datos del juego de verdad. Punto. Si quiero ver cuánto tarda un procesador en comprimir un vídeo, cojo el vídeo y lo comprimo. Y obtengo el resultado real de cuánto tarda en hacer esas cosas. Eso es muchísimo más realista, pero muchísimo menos general. Conforme bajamos para acá, es menos general, pero también conforme bajamos para acá, es más realista. Los tres tipos son útiles, pero otra vez, que esto sea útil tampoco significa que podamos coger un número mágico y decir, vale, ya no digo más los gigahercios y los cores, a partir de ahora digo el número de Geekbench o el número de Cinebench. No, son mucho más realistas. Esto, los benchmarks sí valen como medida de rendimiento. Por fin hemos encontrado algo que vale como medida de rendimiento, pero desde luego no son un número mágico que se pueda decir que si un procesador tiene un 10% más de puntos en un benchmark, es un 10% más rápido que el otro. No es tan fácil. Esas sonrisitas, ¿qué significan?